Muy bien, buenos días a todos los que nos acompañan. Gracias por su presencia, por su atención, por su deseo de conocer y aprender más de la palabra de Dios. Vamos a iniciar nuestro día con nuestra oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, por tu providencia, asistencia y socorro. Te queremos pedir, Señor, que nos sigas bendiciendo, nos sigas guardando. Ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras necesidades, todo lo que está en nuestro corazón, todos nuestros anhelos, para que tú, Señor, nos concedas siempre aquello que más conviene a la salvación de nuestras almas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Ponemos también en tus manos, Señor, las intenciones de todas aquellas personas que nos han pedido oración, por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen problemas económicos, de trabajo, por aquellos que están sufriendo distintas situaciones, Señor, para que tú les bendigas, les guardes y les ayudes a estar bien. Te damos gracias por el don de la vida. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu gracia en todo tiempo y en todo lugar. Te pedimos que ayudes a nuestra humanidad a salir adelante de este problema con el COVID-19. Bendice y santifica, auxilia a todos aquellos enfermos. No solo los de COVID, sino de cuántas enfermedades más no hay. Te pedimos, Señor, que los bendigas a todos dales alivio, paz y la gracia de tu salud, la salud espiritual, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, bendice y socorre a las familias que aquí representamos, que no nos falte lo necesario, Señor, pero sobre todo que no nos faltes tú. Amén. Amén. Mamá María, te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que no te canses de interceder por todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacer lo que Jesús nos dice. Y también, Madre Santa, te pedimos que podamos obedecer a Jesús, que podamos guardar y meditar en nuestro corazón toda la palabra de Dios que conocemos, que conoceremos, para que a través de este conocimiento, de esta lectura, podamos glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Nos quedamos en el capítulo 12 del libro del Pentateuco y libros históricos, que son los episodios de la cautividad. Habíamos visto un panorama histórico, que es la realidad del pueblo de Israel, que es constantemente exiliado, constantemente son privados de muchas cosas, porque imagínense, pensemos nosotros que si pasara algo, así como no se han visto ustedes ahorita las noticias, la gente que está en esta isla de España, La Palma, cómo han tenido que dejar todo y solo sacar lo necesario, lo indispensable, porque viene el muro de 10 metros de lava comiéndose todas las casitas, ¿verdad? No en todos los lugares, pero sí en algunos puntos, ¿verdad? Pero imagínense, si nos tocara salir huyendo así como estos hermanos nuestros, ¿qué nos llevaríamos? ¿Qué haríamos? Imagínense, y perder todo. Entonces, estos episodios de la cautividad los podemos ver reflejados con esto que están viviendo nuestros hermanos. Imagínense tener que salir huyendo con solo lo que tenemos puesto, con lo indispensable o a veces incluso dejando hasta lo indispensable ahí en esa situación de catástrofe, ¿verdad? Entonces vemos pues estos episodios de la cautividad donde no van a tener, por ejemplo, tradiciones, no van a poder tener ritos litúrgicos, no van a poder ofrecer sacrificios, no van a poder vivir incluso el Sabbat. Y el Sabbat va a ser pues el día santo para los judíos, que es el sábado. Entonces no van a poder tener esa opción de vivir ese día sagrado para ellos. Pero vamos a ver pues que Dios da diferentes maneras para que el pueblo vaya experimentando pues su misericordia. Habíamos visto el libro de Tobías, una visión general, y teníamos pues como tarea leer el libro de Tobías. Muy bien, ¿qué me pueden comentar del libro de Tobías? Les toca platicar a ustedes bastante. A ver, ¿quién es el primer valiente? Eso, la verdad que vale la pena y es lo que nos hace falta mucho, Juan Carlos, leer, como el caso ahorita de Tobías. Sinceramente es algo maravilloso de entender y comprender que cuando estamos en la presencia de Dios y aceptamos su voluntad y somos obedientes,
Él sabe el porqué de las cosas, porque no obstante ellos haber salido de su tierra y haber padecido los problemas que vivieron, pues gracias a la obediencia que ellos siempre tuvieron a Dios en hacer bien las cosas, en ser humildes, servidores, Dios incluso les manda al ángel Rafael a que los acompañe en el caminar de la vida de cada uno. Pero claro, ellos no lo sabían, pero lo grande que es Dios, que no obstante haber salido de su casa y los problemas que tuvieron, ellos fueron fieles a Dios y por eso se da estos resultados tan maravillosos para ellos, pues porque al final Dios los bendice. En el caso de Tobías, que se casa con su esposa Sara, que supuestamente ella había tenido 7 esposos y que no había logrado ser feliz. Sin embargo, pues la actitud de Tobías cuando se une con su esposa y se ponen a orar, no cabe duda que estaba la bendición de Dios y incluso ya habían hecho en la tumba donde lo iban a enterrar, porque ellos pensaron que también le iba a pasar lo mismo. Tobías con su enfermedad de los ojos, que quedó ciego y que al final también mira. Y así todo el libro realmente me impresionó y me deja mucho, mucho en lo personal de ponernos con toda nuestra fe en las manos de Dios, que en sus manos de Él no hay ningún problema si nosotros confiamos nuestras vidas en Él. Muy bien, gracias, don Jorgito. ¿Alguien más quiere compartirnos qué le dejó el libro de Tobías? Yo también tengo... Ahí está Mercy, después Margarita, mucha, perdón Margarita. Perdón, ¿Sí, Margarita, Mercy? perdón. La admiración de la fe tan fuerte que él tenía, de la obediencia total hacia todo lo que le sucedía, él siempre que seguía, ¿verdad? Creyendo en ese Dios maravilloso y en el poder de la oración. Y a su vez, la obediencia de Tobías hacia su papá, ¿verdad? O hacia las costumbres de esa época. En ningún momento rebelarse, pues no, yo no quiero ir o yo no quiero casarme con esta persona que ya lleva antecedentes de problemas maritales, ¿verdad? Casi que dicen que es la viuda negra, ¿verdad? Sí, ajá, pero sin embargo él pues acepta, ¿verdad? El designio de Dios. Me pareció de verdad un libro que nos deja enseñanza de fe, de paciencia, porque aún Ana siento yo que tenía un poquito menos fe, ¿verdad? Que Tobí, porque ella sí pensaba, no va a regresar nuestro hijo, pero él seguía firme en su fe creyendo, sí va a regresar. Realmente creo que la enseñanza es de oración y de fe, de creer que cuando oramos Dios nos responde. Dios nos escucha, definitivamente nos escucha y tal vez no nos responde en el momento que nosotros queremos, como ellos, ¿verdad? Que tuvieron que esperar un largo tiempo a que su hijo regresara. La paciencia también creo que es una enseñanza de este libro. Muy bonito, muy bonita lectura. Muy bien, gracias Mercy. Margarita. Como lo decían, es un libro que a mí me llamó mucha atención porque es como el diario vivir del tiempo actual, ¿verdad? Porque la necesidad grande se vio de poderle mandar a su único hijo que tenía que ir a cobrar un dinero que le debían a un lugar lejos. Y me llamó mucho la atención cuando también Ana, ¿verdad? Se pone a llorar y le dice que no se vaya porque es su único hijo, que ya no va a regresar. Y todavía va, busca a esa persona que le dice su padre, ¿verdad? Y es el ángel que lo acompaña. Y que también va un perrito, ¿verdad? El perrito va siempre atrás de él. Ajá. Y luego llegan a ese buen pez, salpes, les tocó, pero guarda el hígado, dice, y la piel del pez. Ajá. Que eso le sirvió cuando llegó ya a la casa de Sara, ¿verdad? Entonces ya la toma como esposa
y en la noche, dice, en el brasero que tenían en su habitación, quema la hierba por un espíritu que quería tener solamente a Sara, por eso a los maridos, pero más sin embargo ellos se pusieron en acción y ese espíritu dice que se fue lejos, ya no volvió a empezar. Después, pues él se casó con Sara, como decía, mira, ya le ha preparado su tumba al ya le habían Por si acaso preparado. amanece muerto, de una vez aquí lo enterramos y no le decimos nada a nadie, ¿verdad? Dice Podemos que decir que a veces lo precavido o prevenido es como desconfiar también a veces de Dios, de su providencia, ¿verdad? pero que nos da muchas veces a nosotros el problema del COVID, ¿verdad? Mucha gente tiene desconfianza, no puede salir, no puede hacer nada. Es cierto, tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? Que lo más importante, confiar en Dios en medio de esta pandemia. Y así es como él llega también a recuperar todo el dinero, dice, ¿verdad? Y cuando le ofrece el dinero al ángel, el ángel pues les dice toda la verdad, que él no es pues la persona que ellos piensan. Entonces, ayer, que fue día de todos los ángeles, los arcángeles, es el arcángel que siempre nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestras batallas, en todo, ¿verdad? Entonces, qué bendición, porque también decía el Padre, imagínense, Jesús decía, tuvo un ángel que lo confortó cuando él estaba ahí en el momento de la oración, pero el ángel no le dijo, no vas a sufrir, no vas a padecer, sino que el ángel lo confortaba, y así es a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos ese ángel que nos conforta, ese ángel que siempre está a nuestro lado, y ahora pues a Jesús, ¿verdad? Que es nuestro amor especial para cada uno de nosotros. Entonces es un libro muy bonito que para mí es actual, ¿verdad? Todo lo que vivimos, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Muy bien, Margarita, gracias, gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir del libro de Tobías? Doña Sheni, ¿qué le pareció el libro? Aunque está silenciada, no la oigo, aunque esté viendo para el otro lado, pero la invitamos a platicar. Ay, no, Dios mío, con usted, Juan Carlos. Sí, bueno, sí me gustó el libro bastante, le deja a uno bastante que pensar, pero miren, el ángel no le quiso decir que era el ángel Rafael, sino que le dijo que era, ¿cómo es? ¿Azarías o Ananías? Azarías, Okay. Azarías. hijo de Ananías, ¿verdad? Ajá. El que lo acompañaba, porque tanto el papá como él insistían en que saber de dónde provenía y de todo, ¿va? Porque por seguridad, digo yo, ¿verdad? Como era su hijo, tenía que saber. Y él lo acompañó durante todo el viaje. Así es que y Tobías, que era un hijo muy obediente y hacía caso de todo lo que le decía el papá. Ajá. Y lo que quería el papá era que se casara con una de su misma tribu. Ajá, ¿Crees? correcto. Sí, en su misma tribu, de las tribus de Israel, ¿verdad? Recuérdense Ajá. que ese es un elemento que se va a dar mucho. Son 12 tribus. No es bueno que se mezclen las tribus, sino que cada quien se casa con la gente de su tribu, ¿verdad? Como que se habla mucho de la pureza de la sangre, la necesidad de mantener esa esencia pura, digámoslo así, que eso, gracias a Dios, pues ya nosotros, pues socialmente, pues lo hemos roto bastante. ¿Por qué? Porque entendemos, pues que no importa de dónde venga o qué tribus o qué realidades tenga la persona, lo importante en sí es el amor, ¿verdad? Entonces son esas situaciones pues que hemos madurado como humanidad. Perdón, Sheni, que le interrumpí. No, me gusta que hable más usted. Pues sí, porque ahí pongamos, Sara ya se había casado 7 veces, ¿verdad? Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que fuera de la misma tribu, para que siguiera la tradición, digámoslo así, ¿verdad? ¿Y qué le Sí. pasó
Juan Carlos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más les llamó la atención? Pablo, ¿pudo leer el libro de Tobías? No, hermano, no lo puede Ah, leer. bueno. No. Tarea rezagada, entonces. Y Ceci tiene problemas con el audio, pero estoy seguro que sí leyó el libro Ceci. Entonces, en resumen, hay una realidad familiar, hay un accidente o una enfermedad, la ceguera del papá. Si se fijan bien y si ustedes son curiosos, pueden ver que la esposa de Tobit con la esposa de Job se parecen mucho. Van a ser ellas las que cuestionen la fe de los esposos, fíjense. Van a confrontarlos. Ya Dios te castigó, ya Dios, vos hiciste todo lo que quisiste hacer en nombre de Dios y mira cómo te tiene Dios. Entonces, renegá. Entonces, esa es la constante. Recordemos que estamos en un ambiente también que es machista y que nos va a ser demostrado así con estas narraciones, que la mujer es como que la parte mala para la vida del hombre, ¿verdad? Nosotros entendemos que no es así. También el libro nos presenta pues una realidad muy positiva, que es el ideal del amor. El ideal del amor. La oración que Tobías hace con Sara en el lecho nupcial es uno de los textos que se proclaman en el ritual del matrimonio, fíjense. Entonces, qué bonito este libro. Don Jorgito se acerca una boda. Aquí tenemos bastante material para que compartan los futuros esposos, ¿verdad? Entonces, imagínense. Y para toda la familia, para todos los de la casa, para todos los que están en matrimonio, pues es bonito pues recomendarles que lean este libro, que lo lean en pareja, porque esto es crecer también en la fe. Es una historia que entretiene, porque sí causa un poquito así como que se da una novela, quiero ver qué más sigue, quiero ver el siguiente capítulo, ¿verdad? Se va uno y se lo termina luego. El pez también que aparece, pues tiene una realidad, una misión, se quiere comer a Tobías, pero ¿qué es lo que pasa? Pues lo paran sacando. Lo que queman en el brasero para espantar al demonio son las vísceras del pez, y lo que untan en los ojos de Tobías es la hiel del pescado. Lo que pasa con Tobías, que se le caen 2 escamas de los ojos, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles con San Pablo, cuando Ananías llega a orar por Pablo. Cuando ora por él y lo sana, se le caen 2 escamas de la vista, de los ojos a San Pablo, y San Pablo recupera la vista, así como Tobías. El demonio que ataca y que mata, una familia que se va a reencontrar, un hijo que se va, pero que regresa con muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque regresa nuevamente el hijo, regresa con una esposa, regresa con dinero. Imagínense, se fue un hijo, pero regresa con una triple bendición. Entonces eso es lo que tenemos que entender nosotros también con la vocación de nuestra descendencia. Cada quien es llamado a una misión, y cuando se van, pues no se van definitivamente, porque algún día pues van a regresar. Y esa es la esperanza que nos muestra aquí pues este libro de Tobías. San Rafael, el ángel que aparece, el nombre Rafael significa medicina de Dios. Va a ser el patrono de todos los que sirven en hospitales, principalmente de los médicos. ¿Por qué? Porque va a curar, va a sanar. Y no solo va a sanar físicamente, sino que también anímicamente, porque imagínense cómo cambiará la vida de una persona que ha quedado ciega y que recupera su vista. ¿Cómo cambiará la vida de una persona que ha perdido algo de su cuerpo y que lo vuelve a recuperar? Cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ya tiene otra visión, ya tiene otra visión de la realidad, de la vida. Es un nuevo resurgir, ¿verdad? Que todos nosotros por procesos de enfermedad entendemos que cuando se sale de una enfermedad, pues es un volver a empezar. Es una nueva oportunidad que Dios me está dando. Y esa nueva oportunidad no la tengo que desaprovechar. Si en el otro momento estaba lejos de Dios, pues ahora entiendo que tengo que estar más cerca de Dios. Porque al final estar más cerca de Dios, que es lo que vimos acá, vemos pues que es una realidad que nos va a liberar. En el lado de la familia de Sara también vemos, ¿verdad? Hay una hija que está frustrada, no hay descendencia. La angustia de todo judío es que haya descendencia, porque si no hay descendencia es como que están castigados o malditos por Dios. Entonces hay una bendición grande para él. ¿Por qué? Porque la hija al final se casa, tiene un hijo y también pues ya viene una descendencia. Entonces imagínense, también hay una triple bendición para el lado de la casa de la esposa. Entonces vamos a ver todos estos elementos del libro de Tobías
que nos van a enseñar y a dar a entender pues que tenemos que confiar más en Dios. Hay un cántico de Tobías al final en el capítulo 13, que es pues prácticamente una aclamación a Dios y ese glorificar a Dios por tantas cosas buenas que nos da, por tantas situaciones positivas que nos permite vivir. El libro de Tobías, como les compartíamos también en la explicación, es un libro que no tiene desde 200 años antes de nuestra era, antes de nacer Jesús, más o menos, 200 años antes de nacer Jesús surge este libro. Por eso este libro sí aparece en el canon alejandrino. Es como decir la segunda edición que se hizo de la Sagrada Escritura. Entonces vamos a ver nosotros pues que por eso es que nosotros sí lo tenemos y el canon palestinense no. Pero cuando lo vemos nos damos cuenta que es un libro que vale la pena porque sí lo entendemos nosotros como revelado por Dios. En vista a lo que leyeron y a lo que compartimos, pues tenemos unas enseñanzas aquí en el folleto, ¿verdad? Y nos dice, este librito es muy rico en enseñanzas. Subraya la importancia de las buenas obras. Entonces, ¿qué significa la limosna, el entierro de los muertos unidos a la fe? ¿Qué significa esto de la limosna, el entierro de los muertos y unidos a la fe? ¿Qué significa Servicio. esto? Correcto, muy bien. El servicio que tenemos que dar a nuestro prójimo, tanto en vida como en muerte. Muy bien. El inciso B nos dice, Cecilia, buen día. Le costó entrar un poquito, ¿verdad? Pero está un poco débil la señal del internet. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Bienvenida. Es que se le oye como con bastante interrupción, oye, entonces no tenga pena. Aquí, si nos escucha, perfecto. Si no, pues queda grabado todo y después lo puede ver para ponerse al día, si no hay problema, oye. El inciso B nos dice, ensalza la idea de la providencia divina, que nunca abandona al justo en sus tribulaciones. Entonces, vemos nosotros este libro, pues que, como les decía, pura providencia. Lo que, como decía Margarita también, lo que estamos viviendo en este tiempo de COVID, hemos descubierto todos nosotros providencia de Dios, misericordia de Dios, Dios que se ha acercado a nosotros y que nos ha manifestado su gloria, su gracia. También nos dice, celebra la eficacia de la oración hecha con fe, que es la oración de Tobías y de Zarra, donde ellos prácticamente, si se dan cuenta de esa oración que hacen en el lecho nupcial, pues es una oración muy bonita porque nos habla de un amor puro, no de egoísmo, no de algo negativo, sino que nos habla de una realidad de amor, de confianza, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el texto? Pues que al otro día se levanta muy temprano Raguel, ¿y qué es lo que hace? Pues manda a sus sirvientes a ver si está vivo el cuate, ¿verdad? Vayan a ver, ya abrieron el hoyo en el patio, sí, ya está abierto, ¿va? Vayan a ver. Pues no digan nada, no cuenten nada, y si amanece muerto, pues no, aquí no pasó nada, solo enterramos. Pero qué si la sorpresa, está vivo, ahí empieza la fiesta. Imagínense. Es donde entendemos nosotros que la misericordia de Dios rompe nuestras cadenas. La misericordia de Dios, lo que se nos había vuelto incluso hasta una costumbre de tristeza, negatividad, de frustración, de dolor, se puede transformar en una alabanza a la gloria de Dios. Entonces eso es importante en este libro también. Nos dice que también presenta una idea muy alta de la dignidad y santidad del matrimonio, preludio de la enseñanza de Cristo. Pues vamos a ver pues que eso sí también, este libro, como les digo, pues es una esperanza para los matrimonios, es una esperanza para todo aquel que está buscando esa misericordia de Dios. Y también pues nos va a hablar de la presencia del Mesías. ¿Por qué? Porque esa salvación, esa misericordia es un preludio para este Mesías que se acerca. ¿Alguna pregunta más del libro de Tobías? No, está bien, pero ¿en qué página? Estamos en la página 55 ahora. Ah. Vamos a ver la explicación al libro de Judith. Por favor, Margarita, ¿nos puede leer el número 4? El número 4, el primer y segundo inciso, por favor. Muy bien. El libro de Judith fue escrito en Palestina hacia mediados del siglo II a.C.
en una atmósfera de entusiasmo nacional y religioso, que la sublevación de los macabeos había suscitado. Tiene puntos de contacto con los profetas Daniel, Ezequiel y Job. Presenta la historia de una victoria del pueblo elegido sobre los enemigos por obra de una mujer. Israel se enfrenta al poderoso ejército de los Holofernes que quieren someter al mundo a Nabucodonosor y destruir todo culto que no sea culto del rey. Los judíos son sitiados en Betulia, sin agua y a punto de rendirse. Entonces aparece Judith, una viuda joven y hermosa, piadosa y prudente. Reprocha a los representantes de Israel por su falta de confianza en Dios. Luego ora, sale de la ciudad, seduce al Holofernes y lo mata. Los asirios huyen asustados y sus campamentos es saqueado. El pueblo ensalza a Judith y organiza una solemne acción de gracias en Jerusalén. Muy bien, gracias Margarita. Entonces, como les decía, pues estos son libros que van a marcar pues de esa diferencia que necesitábamos ver. Como decimos, ¿verdad? Es un libro pues que va a ensalzar una historia de una mujer, da una descripción muy bonita de ella, ¿verdad? Una joven viuda y hermosa, piadosa y prudente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace esta mujer llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu de Dios? Pues derrotar a Holofernes, ¿verdad? Al que es el rey de los asirios, matándolo y dándole pues un triunfo a Israel. Es donde vemos nosotros que de mano de una mujer, Dios da una conquista para Israel. Siguiente párrafo, por favor, don Jorgito. Holofernes es la síntesis de las potencias del mal. Judith, la judía, representa la causa de Dios, identificada con la de la nación. La lucha se desarrolla en la llanura de Esdrelón, cerca de Megiddo, donde Juan sitúa la batalla escatológica. Dios libra a su pueblo por medio de las manos débiles de una mujer. Él elige a los débiles para confundir a los fuertes. Judith es el tipo de la verdadera israelita. En su canto triunfal habla como la nación personificada. Su victoria es el premio de su oración y de su pureza, pureza legal. El pueblo lo reconoce dando culto a Dios en Jerusalén. Muy bien, gracias don Jorgito. Vemos, por ejemplo, aquí nos hace mención, por ejemplo, del capítulo 9, versículo 14, que es la oración de Judith. Vean ustedes lo que pide aquí, ¿verdad? Es que toda nación y toda tribu reconozca que eres Dios todopoderoso y fuerte y que fuera de ti no hay otro protector para el pueblo de Israel. Y al final, pues también, así como en el libro de Tobías encontramos un cántico de Tobías, aquí pues encontramos el cántico de Judith. Busquemos, por favor, Judith 16. Hoy tenemos que tener la Biblia ahí a la mano, ¿eh? Y van seguiditos Tobías, Judith, y ahí seguimos con Esther también, la historia de Esther. Judith, ¿qué? 16, capítulo 16. Versículo. Del 1 al 17. Está bonito. El cántico de Judith. Ajá. Ya lo tenemos. Un valiente a un valiente. A ver, dale, don Jorgito. Pues, vamos, ánimo. Alabad a mi Dios con tamboriles. Elevad cantos al Señor con címbalos. Entonadle un salmo de alabanza. Ensalzad e invocad su nombre.
porque el Señor es un Dios exterminador de guerras, porque en sus campos, en medio de su pueblo, me arrancó de la mano de mis perseguidores. Los asirios de los montes del norte vinieron con tropas innumerables. Su muchedumbre obstruía los torrentes y sus caballos cubrían las colinas. Hablaban de incendiar mis tierras, de pasar mis jóvenes a espada, de estrellar contra el suelo a los bebés, de entregar como botín a mis niños, y de dar como presa a mis doncellas. El Señor omnipotente, por mano de mujer, los anuló, que no fue derribado su caudillo por jóvenes guerreros, ni le hirieron hijos de titanes, ni altivos gigantes los vencieron. Los subyugó Judith, hija de Mararí, con solo la hermosura de su rostro. Se despojó de sus vestidos de viuda para exaltar a los afligidos de Israel. Ungió su rostro de perfumes, prendió con una cinta sus cabellos, ropa de lino, vistió para seducirle. Las sandalias de ella le robó los ojos. Su belleza cautivóle el alma, y la cimitarra atravesó su cuello. Se pasmaron las personas en su audacia, se turbaron los medos por su temeridad. Entonces clamaron mis humildes, y ellos temblaron de miedo. Clamaron mis débiles, y ellos quedaron aterrados. Alzaron su voz estos, y ellos se dieron a la fuga. Hijos de jovenzuelas los asaetearon como a hijos de desertores los hirieron. Perdieron en la batalla contra mi Señor. Cantaré a mi Dios un cantar nuevo. Tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable en poder e insuperable. Sirvante aquí las criaturas todas, pues hablaste tú y fueron hechas. Enviaste tu espíritu y las hizo, y nadie puede resistir sus voces. Pues los montes desde los cimientos serán sacudidos con las aguas. Las rocas en tu presencia se fundirán como cera. Pero con aquellos que te temen, te muestras tú siempre propicio. Porque es muy poca cosa, todo sacrificio de calmante aroma, y apenas es nada la grasa, para serte ofrecida en holocausto. Mas quien teme al Señor será grande para siempre. Ay de las naciones que se alzan contra mi raza. El Señor omnipotente las castigará en el día del juicio. Entregará sus cuerpos al fuego y a los gusanos, y germinarán el dolor eternamente. Palabra del Señor, de Dios. Palabra de Dios. Vamos a poner a hacer planas, Dios. Ay, me estoy emocionando por hacer mi listado de quienes van a hacer planas. 1000 veces poner. Son bromas, don Jorgito. Muy bien. Se dan cuenta, es un texto que culmina con un cántico de alabanza. Y nos recuerdan, pues, estos cánticos al cántico de la Santísima Virgen María. Recuerden ustedes, por ejemplo, el cántico de Ana, la mamá de Samuel. Y recuerden ustedes a la mamá de Sansón. Ahora vean ustedes el cántico de Judith, el cántico de la Santísima Virgen María. Pues nos va a hablar de humildes que son ensalzados, de la boca de los que todavía toman leche. Dios saca una alabanza para su gloria. Pues el omnipotente castigará en el día del juicio. Dios derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, ¿verdad? Y como conclusión del libro de Judith tenemos ahora del versículo 18 al 25. Por favor, Margarita, del 18 al 25. Es la conclusión ya de este libro, ¿verdad? Que vimos pues en la explicación que nos da, que es una situación de batalla, hay un opresor, necesita el pueblo liberarse del opresor. Recordemos que en estos tiempos vencer al que dirige a la tropa era destruir a la tropa. ¿Por qué? Porque si la tropa se quedaba sin su líder, estaba ya derrotada, entonces era más vulnerable. Entonces aquí el hecho de que Judith
mate a Holofernes, pues prácticamente destruye de tajo a todas las tropas, ¿verdad? Por favor, Margarita. Cuando llegaron a Jerusalén, adoraron a Dios y después de después de que se purificó el pueblo, le ofrecieron sacrificios, ofrendas y regalos. Judith ofreció para el templo todo el mobiliario de Holofernes que el pueblo le había entregado, así como las cortinas de su dormitorio que ella misma se había llevado. Durante 3 meses el pueblo permaneció en Jerusalén, celebrando fiestas delante del santuario. Judith estaba con ellos. Pasados aquellos días, cada uno volvió a su casa. Se dedicó a su hacienda. Hasta el día de su muerte, fue famosa en todo el país. Muchos le ofrecieron matrimonio, pero no aceptó a nadie desde que murió su esposo Manasés y fue a reunirse con su pueblo. Su vejez la pasó en casa de su marido. A su sirvienta le dio la libertad. Murió en Betulia a la edad de 105 años y fue sepultada en el sepulcro de Manasés. En esta ocasión el pueblo estuvo de duelo 7 días. Antes de morir, distribuyó su hacienda entre los parientes de su esposo y los suyos. Mientras vivió Judith, nadie amenazó a Israel y ni siquiera mucho tiempo después de su muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Entonces, ¿se dan cuenta todo lo que nos cuenta aquí esta conclusión? Como murió Holofernes, saquearon todo lo de Holofernes, ¿verdad? Incluso nos dice que ofrecen como holocausto todo el mobiliario de Holofernes. Imagínense, si era un palacio, si era un comandante de un ejército grande, pues de plano tenía varios muebles bonitos, ¿verdad? Toda la mueblería paró en el holocausto para hacer un sacrificio a Dios, ¿verdad? Recordemos la expresión anatema sit, todo sea quemado. Pues todo se ofrecía a Dios. Durante 3 meses permanece ella en Jerusalén celebrando fiestas delante del santuario. Vayan 3 meses de celebración, que uno hace la comparación en el sentido de todo lo que estamos viviendo ahora. Cuando este enemigo sea derrotado, pues me imagino que va a ser meses de celebración en todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cuando esté libre de esto, pues en Europa, por ejemplo, ya están saliendo procesiones con tanto riesgo, pero ya están saliendo. Me imagino aquí pues va a ser igual, ¿verdad? Van a salir varios patrones a bendecir a su pueblo, que es parte de lo que esperamos. Como nos dice su vejez también, nos habla, por ejemplo, que muchos en el 22, en el versículo 22 nos dice, muchos le ofrecieron matrimonio. Muchos le ofrecieron matrimonio, pero ¿qué pasa? Ella no aceptó a nadie desde que murió su esposo Manasés. Y al final nos dice, y fue a reunirse con su pueblo, ¿verdad? Por eso nos dice en el 23, su vejez la pasó en la casa de su marido, a su sierva le dio la libertad. Un elemento clave para la misión de Judith va a ser su sirvienta. Su sirvienta es la que la va a apoyar, es la que la va a ayudar, es la que inspirada por Dios le va a decir y la va a guiar qué es lo que tiene que hacer también, ¿verdad? Y las dos guiadas por ese Espíritu de Dios van a actuar para darle la libertad al pueblo. Entonces vemos esa realidad. Nos dice que muere a la edad de 105 años y es sepultada en el sepulcro de su esposo, ¿verdad? Y vean ustedes una cosa sorprendente, versículo 24. En esa ocasión el pueblo estuvo de duelo 7 días. Fíjense. ¿Qué significa el número 7? Perfección. Perfección o plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el día de hoy el pueblo de Israel lamenta la muerte de Judith porque fue una mujer que ayudó al pueblo a ser liberado. Entonces imagínense qué interesante que a una mujer se le dé esta prerrogativa, se le dé esta dignidad. Nos dice que incluso antes de morir distribuyó su hacienda entre todos los parientes de su esposo y los suyos.
Se encargó de repartir todo. ¿Por qué? Porque al final todos nosotros somos administradores, solo administramos porque tenemos que entregar cuentas a Dios y no nos llevamos nada. Pues vemos nosotros aquí esa realidad plasmada. Como nos dice el culmen del libro, versículo 25, mientras vivió Judith, nadie amenazó a Israel y ni siquiera mucho tiempo después de su muerte. Entonces todos los otros pueblos quedaron aleccionados porque Dios utilizó a una mujer para destruir al enemigo de Israel. Vean qué bonita conclusión nos da aquí este libro. Muy bien, ¿quieren compartir ustedes algo? Pues a mí, ayer en la tarde me puse a leer el libro después de haber terminado. Qué Me gustó bueno. bien, sí. La astucia, ¿verdad? Que ella dice que ella era viuda, entonces ya ella pues buscó todo. También como que le llamó la atención a los jefes, ¿verdad? Porque tenían miedo, tenían rodeado prácticamente a todo Israel. Les quitaron el agua, dice, estaban muriendo. Y entonces los mismos jefes del pueblo como que también les tenían miedo, ¿verdad? A Nabucodonosor. Y entonces fue que hasta a ella les llama la atención, ¿verdad? Y ella la que se viste bonito, dice, saca sus mejores vestidos, su sandalia y se va con su sirvienta, digamos, ¿verdad? Se quita su ropaje de viuda, ¿verdad? Y se se pone lo decora, mejor, se pone hermosa, ¿verdad? se perfuma, y dice que la vista de los hombres, dice, y desde que la vio, se enamoró de ella y los 3 días dice que la llevó a su lugar y donde él estaba y todos salieron y solo ella se quedó. Pero ella me llamó mucho la atención que le pidió, ella llegó y le fue a decir de que ella se iba a ir porque ella sabía que él iba a destruir al pueblo de Israel, ¿verdad? O sea que ella también tuvo astucia en decirle, ¿verdad? Entonces él le dijo que no tuviera pena, que él la iba a proteger, ¿verdad? Que solo le dijera por dónde tenían que entrar. Y ella le dijo que estaba bien que ella le iba a decir por dónde tenían que entrar para poder destruir al pueblo de Israel. Y es cuando entonces él dice que tomó tanto esa noche que quedó tirado y ella agarra la misma espada de él, ¿verdad? Y le dice que 2 veces le dio y le quitó la cabeza y se la llevó. Y como todos los demás vieron que ella salió con la sirvienta al hacer su oración, nadie se preocupó sin saber que ella llevaba la cabeza, ¿verdad? Y cuando llegó Llevan al su recuerdito ahí en la bolsa. en la entrada prácticamente, ¿verdad? Y por eso fue que todos le tuvieron miedo, ¿verdad? Porque cuando ellos supuestamente ese día iban a atacar y fueron a buscar al jefe, lo encontraron sin cabeza. Y cuando fueron a ver la cabeza, estaba en las puertas del pueblo de Israel. Entonces es algo muy bonito, como usted dice, leer uno, ¿verdad? Entrar en la lectura es tan importante. A mí y le agradezco pues porque realmente uno a veces, como si no le dicen, cuesta que uno lo haga, porque tiempo sí hay porque para todo el tiempo cuando uno... Entonces yo le agradezco a Dios y a usted, ¿verdad? Que nos motivan a leer y es tan bonito, ¿verdad? Porque uno no solamente lo va, ahorita que ya lo leímos, pues uno como que tiene más el recuerdo de todo lo que ya leyó. Bendito sea Dios. Ahí sí que como dicen las canciones, hay amores que matan, ¿verdad? Y aquí otra canción, Voy a perder la cabeza por tu amor, aquí se inspiró, creo yo. Sí, entonces imagínense, son realidades que interesantes de verdad para nosotros, ver cómo Dios en su infinita misericordia, pues manifiesta gracia, da inteligencia, pero todo esto lo podemos recibir mediante nosotros tengamos abierto el corazón a esas inspiraciones de Dios y dejarnos guiar por él. ¿Alguien más? Pues por lo poquito que he entendido, hermano, aquí del libro de Tobías, es de que él sobre todo tenía la obediencia y él obedecía a lo que el Señor le daba, ¿va? Las órdenes.
Y a pesar de eso, él nunca dudaba de la providencia del Señor, ¿verdad? Ajá, correcto. Porque a veces en nuestra actualidad, a veces nosotros dudamos demasiado con lo del Señor, ¿verdad? Antier platicaba con una persona yo y estábamos platicando sobre lo de la inyección, ¿verdad? La vacuna. Ajá. Y él me decía, "Va, ¿para qué te estás poniendo eso si eso te va a matar y que no sé qué, que no sé cuándo?" Y bueno, pues yo como buen cristiano que soy, le digo, tengo que obedecer y ser obediente, le digo, el Señor nos manda la obediencia, por eso es de que somos cristianos, le digo, pero si vos desobedeces siendo cristiano, le digo, entonces, ¿qué estás dando de testimonio para los demás, le digo? Acuérdate que no solo tienes que pensar en tu bienestar, sino en los demás también. Vos decís, si me pasa, me muero y ya estuvo, ya. Pero no es eso, pues, o sea, dejas atrás, dejas otras cosas malas, pues, le digo, porque más te contaminas a otra persona, le digo. Entonces, sí que este siervo del Señor, ¿vale? Nos habla mucho de su obediencia de él, ¿verdad? Ujú. La obediencia que él tiene va hacia el Señor y el Señor nunca lo deja de bendecir, ¿verdad? Correcto, muy bien. Y también pues configuramos este libro con el libro de Esther, que estamos viendo ahorita, Esther, ¿verdad? Perdón, Judith, de Judith, perdón, se me hizo Judith. bolas ahorita que estaba buscando Esther también. Entonces vemos a Judith pues obediente, obediente a Dios, obediente a la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir pues con su voluntad. Tenemos que cumplir con su misericordia, tenemos que cumplir con la misión que cada uno de nosotros tenemos. Y vemos nosotros pues la necesidad de buscar esa gracia de Dios a través de la oración, a través de la inspiración que Dios nos da, donde nosotros miramos pues toda esa gracia de Dios. Pasemos ahora, ¿alguien más quiere agregar algo? Perdón. Muy bien, entonces pasemos por favor al número 5, página 56, una reina astuta. Vamos a ver a la reina Esther. Por favor, Mercy, ¿nos puede leer? El texto hebreo de Esther es anterior al 114, año en que fue enviado a Egipto para autenticar la fiesta de Purim. Probablemente fue compuesto en la primera mitad del segundo siglo antes de Cristo en Palestina. Habla de la liberación del pueblo judío por obra de otra mujer. Los judíos desterrados en Persia son amenazados de exterminio por el odio de Amán. Interviene Esther, una judía que ha llegado a reina, sostenida por su tío Mardoqueo. Así Amán es ahorcado. Mardoqueo ocupa su lugar y los judíos exterminan a sus enemigos. Para recordar todos los años esta victoria, se instituye la fiesta de Purim, que quiere decir las suertes. El texto revela la hostilidad de que eran objeto los judíos en el mundo antiguo por su fe y singularidad de vida. El nacionalismo exacerbado desemboca en violencia. Muchos aspectos de la narración chocan con la mentalidad y el espíritu cristiano. Israel aún no ha recibido el bautismo de la gracia de Cristo. Esther quiere explicar el origen de la fiesta de Purim que los judíos celebran el 14 de Adar. Es una fiesta más popular que religiosa. La enseñanza fundamental es esta. Dios ayuda de modo maravilloso a los que le sirven y confunde los planes de los enemigos. Dios dirige todos los acontecimientos de la historia, aunque fallen los instrumentos humanos. Él cambia la suerte de los oprimidos. Por eso el hombre debe confiar siempre en Dios, su Salvador. Muy bien. Pues esta otra mujer es parte del conjunto
de mujeres que Israel tiene vistas como las heroínas de Israel, que son mujeres que son héroes para Israel. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ayudan al pueblo a ser liberado, ayudan al pueblo pues a cumplir la misión de Dios. Tenemos a Esther, tenemos a Judith, tenemos a Ruth, tenemos incluso a Raquel, la esposa de Jacob, que van a ser esas mujeres que van a ser consideradas como heroínas de Israel. ¿Por qué? Porque tienen situaciones que van a ayudar al pueblo a alcanzar la misericordia de Dios. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Les queda más o menos claro esto de las heroínas de Israel? Sí. Muy bien. Perdón, hermano Juan Carlos. Sí, dicen que instituye la fiesta de Purim. ¿Qué era la fiesta de Purim? Es una fiesta, más que una fiesta, es una celebración, ¿verdad? Que va a hablar de las suertes, de echar suertes y hacer como competencias que van a vivir los judíos. Pero también nos va a recordar que va a ser la fiesta de purificación, que va a ser una fiesta como que dijéramos una penitencial que va a tener el pueblo de Israel, donde van a purificar sus pecados. Entonces van a hacer esas fiestas de purificación. Hay una figura que es muy emblemática en estas fiestas, que es la figura del chivo expiatorio. ¿Y en qué consiste esto del chivo expiatorio? De que los judíos pues vienen y pues agarran un chivito, un cordero, todo el pueblo pasa, impone las manos sobre el corderito y ya cuando todos pasaron pues echan el corderito fuera de la ciudad para que los animales salvajes pues se coman al corderito y se coman con el corderito todos los pecados del pueblo. Entonces imagínense, por eso se conoce como chivo expiatorio. Entonces recordemos, son fiestas de purificación, son fiestas del pueblo de Israel que pues hablan pues de las victorias que han tenido, ¿verdad? Vemos por ejemplo aquí esta mujer que va a estar pues junto al pueblo de Israel, van a vivir exilio, van a vivir explotación, van a vivir sufrimiento, pero donde al final van a manifestar esa misericordia de Dios a través de la providencia de Dios que va a hacer en sus vidas y liberándolos de la mano de sus enemigos. Entonces, por eso vamos a ver que esa liberación de las manos de los enemigos, pues va a invitar a Israel también a vivir una liberación o una purificación constante. Purificarse constantemente del pecado. ¿En qué momento de nuestra iglesia nosotros tenemos penitenciales? ¿En qué tiempos litúrgicos? En la Cuaresma, en el Adviento. Ajá. Suenan más los de Cuaresma, pero tendría que haber liturgias penitenciales también en Adviento. En Adviento suenan más los convivios, ¿verdad? Pero bueno, tendríamos que hacer más ayuno que convivios en el tiempo de Adviento, ¿verdad? Entonces es parte de las realidades que como pueblo pues también tenemos que ir perfeccionando, tenemos que ir mejorando para nosotros pues vivir de verdad una constante purificación de nuestra fe, de nuestra vida, de todo lo que somos. Muy bien, nos quedamos por acá en Pentateuco y libros históricos. Estamos en la página 57, capítulo 13, que ya es el regreso a la cautividad. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Son los libros de crónicas los que vamos a ver, si pueden empezar a adelantar algo. También está el libro de Esdras y Nehemías, donde vamos a encontrar pues ahí el nacimiento de la expresión judaísmo. En estos libros van a ser lo que hoy conocemos como el judaísmo. Muy bien, ¿preguntas? Nos vamos a Mariología, ya doña Shelly nos tocó la campana. Estamos en el capítulo 11, página 51, la crisis del culto mariano. ¿Qué significa la palabra crisis? Cuando oímos alguien está en crisis, ¿qué entendemos con crisis? Que hay un problema, una situación difícil. Ajá, muy bien, pero que estamos invitados a superarla. Por eso la crisis, que es un problema, nos tiene que llevar a crecer. Fíjense, importante. Entonces, tenemos que verlo en ese sentido positivo, ¿verdad?
Entonces, leamos por favor el número 1, por favor. Sheni, ¿nos puede leer el número 1? Desorientación. Está silenciada, doña Sheni. Nos quiere privar de su melodiosa voz. Ay, güey. Ay, no. En estos últimos años, la devoción mariana en muchos países cristianos ha entrado en crisis. Se ha manifestado la tendencia a poner en sombra la imagen de María, a marginarla en la vida eclesial. Muchos fieles están desorientados. No saben cómo colocar a la Virgen María en su pensamiento, en su oración y en su fe. Se preguntan, ¿aún tiene María un lugar en la iglesia? ¿Y cuál puede ser este lugar? Muy bien. ¿Qué crisis miramos nosotros hoy? Porque recuérdense que estos libros, pues, el magisterio nunca envejece, nunca pasa de moda, sino que el magisterio se va enriqueciendo y eso es lo que hacemos nosotros acá. Hay un material que es magisterio de la iglesia, un magisterio que no pasa de moda, pero que conforme pasa el tiempo aparecen otras situaciones que tenemos que agregar a ese magisterio. Entonces, de esto que menciona la desorientación, de esta crisis hacia la Virgen María, ¿qué otras realidades encontramos hoy? A ver. El protestantismo, ¿verdad? Que son los que más atacan. Muy bien. En lo personal, uno de los aspectos que nos afecta mucho a la sociedad en estos tiempos, Juan Carlos, es los problemas que existen, que como dicen todos, ya el tiempo no alcanza para nada. Y entonces mucho menos vamos a poner atención a las cosas de Dios, porque nosotros como seres humanos quisiéramos resolver tantos problemas que tenemos con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. Pero no entendemos que es la voluntad de Dios la que se debe dar en nosotros y buscar a María, que es la que nos lleva a su Hijo. Muy bien. ¿Quién más nos quiere agregar algo? Pues en estos tiempos, pues se ha visto mucho lo de estar rechazando lo de la Virgen María, ¿verdad? Porque incluso he escuchado a algunos, así que hermanos católicos, va, y que ellos dicen de que tiene que haber una relación más en Jesús y en Jesús. Y yo como les digo, va, puede haber una relación con Jesús, pero no es de rechazar a la Virgen también, porque la Virgen, acuérdense que es madre de Dios, le digo, o sea, ella fue la elegida para ser madre de nuestro Señor, le digo, y para a veces llegar a una conclusión de la que usted me está ofreciendo, le digo, de rechazar a la Virgen, ¿por qué no toma unas clases de Mariología, le digo, y va a ver que se va a dar cuenta de la realidad, de la equivocación en la que usted está, le digo. Yo no puedo venir y también juzgarle a usted que está esto y no, tampoco. Pero puede usted abrir sus ojos y buscar ayuda. Acuérdese que nosotros necesitamos ayuda en todo, le digo. Como un alcohólico necesita ayuda, pero hay veces de que él dice, no, yo no soy alcohólico. Entonces, ese es un gran error, le digo, el saber de que lo necesita, pero el orgullo mismo lo hace que no dé su brazo a torcer, le digo, como el drogadicto, el que fuma, el que necesita mujeres para mantener la vida y que no sé qué, o sea, son problemas psicológicos. No le estoy diciendo que usted está loco ni nada, no, que tiene un problema, pues, o sea, tiene un problema de que usted hace esto y rechaza demasiadas cosas, le digo. Mire, hay personas que han regresado, los protestantes han regresado, algunos han regresado nuevamente a la iglesia, ¿verdad? Y ellos dicen de que ellos están alegres de haber regresado a la casa, la verdadera casa del Señor, ¿verdad? Entonces, y ya vienen y se tiran a otras situaciones, sí, que mire que los sacerdotes, ellos tienen, mire, le digo,
¿usted a qué va a la iglesia? O sea, ¿usted va a ver qué es lo que tienen los demás o a ver ahí sí que su personalidad con el Señor? O sea, mostrarle al Señor de que usted lo está haciendo por Él y no por lo que ve alrededor, le digo. Pero sí hay muchas cosas que vienen y tratan la manera de que uno agarre sus ideas de las que ellos tienen. Por lo menos he visto otras también, de que dice que un señor me comentaba, me dice, yo no me voy a confesar con un sacerdote si él es igual, me dice, pero usted es católico, sí, me dice, pero yo no me voy a confesar si el Señor sabe que yo ya le di mi pecado. Ay, pues ahí está mal, digo, porque usted, discúlpeme, usted ya está grande, ya está en las edad avanzada, pues, le digo. Ya está en las últimas, le faltó decir. Mala gente. Y como le digo yo, es que Dios no tiene ni tiempo para que uno se vaya. Es como, no es necesario que yo llegue a su edad para que yo me vaya. Le digo, el Señor dice, bueno, hoy te vas y Él nos libra de algo malo, pues, que pueda sucedernos más adelante, le digo. Pero póngase a analizar eso, le digo, ¿ya? Que usted necesita ir a confesarse, usted necesita ir a ese sacramento, le digo, de la reconciliación, le digo. Pero si usted no lo hace, usted cree que está bien, pues ya es ideología suya misma, o sea, son sus ideas, le digo, ¿ya? Y no son las del Señor. Entonces, eso mismo hace de que se alejen de varias cosas, ¿verdad? Que por qué esto, que por qué lo otro. Y un montón de temas que me tocaron, pero yo le dije, esperen, me voy a seguir estudiando y yo le voy a contestar las Platicamos preguntas. a fin de semestre, le digo. Sí. Como estamos tocando el tema de la Santísima Virgen María, lo que muy bien decía Pablo, el protestantismo ataca y destruye y quiere derribar todo lo que se tenga posible de la Virgen María. Pero tenemos hoy otra realidad, fíjense, que no sé si ustedes se han percatado de ella, que es la deificación de la Virgen María. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en programas como La Rosa de Guadalupe, que es lo que nos muestra La Rosa de Guadalupe muchas veces, que la que hace todo es la Virgen María, no mencionan a Dios. No la mencionan como intercesora, como abogada, como madre, sino que prácticamente como que ella fuera la diosa cristiana. Entonces tenemos esos dos puntos, atacarla y destruirla y ponerla pues más que Dios prácticamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Tenemos que tener mucho cuidado en no caer en esos extremos, ¿verdad? Porque incluso dentro de la misma Iglesia Católica encontramos gente, ay, mire, pues que yo no creo en la Virgen María. O a mí no me gusta, yo me voy directo con Dios, bueno, no hay problema, ¿verdad? De todos modos, ni ella se enoja, ni Dios se enojará de que lo busquen directamente a Él. Pero imagínense, no es ni bueno atacar, ni tampoco ensalzar demasiado, porque ella no es superior a Dios. Ella es hija de Dios, madre de Cristo y también esposa del Espíritu Santo, pero no es superior a Dios. Pasamos ahora a las críticas al culto mariano, que estas pues siguen siendo vigentes hasta el día de hoy y seguirán siéndolo mucho tiempo después. Inciso A, por favor, doña Sheni. Ahorita voy. Las principales críticas a la devoción y al culto mariano son las siguientes. A, el culto mariano es sentimental, sería una materialización de la necesidad inconsciente e instintiva de ternura, de afecto y de protección, profundamente arraigada en la psique del hombre. ¿Eso qué quiere decir? La psicología. Recordemos, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, algo que ocurre muchas veces. La mayoría de los santos, cuando pierden a su mamá, van ante una imagen de la Virgen María y la adoptan como su mamá. Porque le dicen, de ahora en adelante tú serás mi madre. No la imagen, sino que la Santísima Virgen María, ¿va? Porque al final ese es el sentido de las imágenes. Las imágenes nos ayudan a visualizar lo que no se puede ver porque es espiritual. Las imágenes nos ayudan a materializar aquello que está en la presencia de Dios y como pues posiblemente nosotros creemos que esté. Entonces imagínense una imagen de la Virgen María. Si recordamos, por ejemplo, aquí tenemos a la Virgen de los Dolores. Y si, pues, aquí ustedes la ven así bonita, con resplandor y pues así bien paradita y con su traje de terciopelo, ¿va? Imposible que la Virgen María en el Calvario hubiera estado con un traje de terciopelo, porque si no se muere cocinado.
Imagínense con estos calores y con un traje terciopelo y con trapos encima, la Virgen se nos hubiera cocinado. Entonces nosotros es una manera de idealizarla, ¿verdad? De ponerla así como que muy bonita, muy elegante. Recordemos qué significa el resplandor en las imágenes. Significa el halo de santidad, la gracia del Espíritu Santo sobre la persona. La mano de Dios, por así decirlo. Por eso son rayos, porque vemos como esa mano que está en la persona y que la hizo ser santa y alcanzar un grado de santidad, de perfección con Dios. Entonces, cuando hablamos de la psicología del ser humano, el ser humano, ¿qué es lo que pasa? Pues siempre está buscando cómo complementarse, cómo ajustarse ante las distintas situaciones que vive. Sigamos. Bien. Ahora bien. Ahora bien, el sentimentalismo siempre revela la pobreza de las ideas, sustituye la emoción a la reflexión y conduce a las exageraciones y a las fáciles desviaciones. Entonces, imagínense, un sentimentalismo. Un sentimentalismo, pues hay que evitar que sea el sentimiento es bueno tenerlo, pero el extremo de un sentimentalismo, pues hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque se vuelve vacío al final. ¿Por qué? Porque no hay reflexión. Hay exageraciones. Yo he conocido gente, por ejemplo, que ha tenido una vida difícil, una vida de pecado, y ¿qué es lo que dicen? Yo sé que Jesús me va a condenar, pero tengo la certeza de que la Virgen María me va a abrir una ventanita del cielo y por ahí me va a meter. Qué bonito, ¿verdad? Porque qué bonito. Pero el ideal sería de verdad cambiar y corregir mi vida. Porque a eso estamos llamados, a vivir la conversión constante. La misma Virgen María, en apariciones, en manifestaciones que ha dado, ella misma, pues, ¿qué es lo que le dice al ser humano? Que se convierta, que vuelva a Cristo, que tenga una vida sacramental, que busque la oración, que participe de la Eucaristía, que se haga de Cristo nuevamente el ser humano. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues cuando nos quedamos en estas situaciones, pues al final, pues, por ejemplo, yo les comparto, yo conocí una persona que hacía unos altares hermosísimos con orquídeas, con rosas, terciopelos finísimos, unas vestimentas hermosísimas a la Virgen, un montón de cosas, ¿verdad? Pagaba una señora para que llegara a rezar, el último día ponía violines y orquesta musical que le tocara pues la novena a la Virgen, pero él no participaba en nada, él pagaba todo, pero él no estaba nunca, ¿no? Pues eso no me sirve de nada. Lo ideal sería que yo fuera, es como cuando por ejemplo alguien muere y nos dice, mire, ya le pagué las 9 misas porque es mejor la misa que la novena. Ah, sí, es mucho mejor la misa que la novena, pues obviamente. Ah, bueno, ¿y usted está, a qué horas, usted está yendo a la misa? Ah, no, yo no voy, yo solo le pagué las misas. No, ahí no estoy en nada, pues. Pues la misa sí es más importante que el rezo, pero el ideal de verdad es que yo esté en esas Eucaristías, pidiendo y orando por mi difunto, ¿verdad? Para que Dios le dé paz, le dé el descanso eterno. Entonces, por eso que vamos viendo que esa emoción o esas exageraciones, pues al final, pues caen en un desvío, en una desviación. Lo que dice mucha gente, ¿verdad? Ay, mire, es que cómo me pesó la procesión y puchis, es que mire, no aguanto el hombro, mire cómo me dejó todo marcado. Aquí sí purgué mis pecados, no. Aquí sí me perdonaron los pecados, no. Para eso es el sacramento de la confesión. Pues sí es cierto, puedo ofrecer un sacrificio, porque sí lo puedo ofrecer. Pero si yo hablo de perdón de pecados, de purificación, tengo que pues vivir la Eucaristía, la confesión. Tengo que vivir la conversión. Inciso B, por favor. ¿No le tienen alguna pregunta de este inciso A? Perdón, primero. No, sentimental, pues a veces, por ejemplo, nos acusa mucho en iglesia de que vamos, por ejemplo, a un grupo, a una comunidad, porque sentimos, ahí me siento querido, ahí me siento amado y alabemos al Señor y tan bonito que es todo y ahí no hay dificultades. Pues qué bueno si encontramos un grupo así, pero se supone también pues, que tenemos que tener un proceso de conversión, de crecimiento, ¿verdad? De madurar en la fe. Inciso B, por favor, Jenny. El culto mariano ha usurpado el rol central propio de Cristo y del Espíritu Santo en la obra de la salvación. Es la crítica que los protestantes siguen repitiendo todos los días. En realidad, el Concilio Vaticano II ha recalcado mucho la centralidad de Cristo. Él es redentor, el mediador único de la salvación.
Hacia él se dirige la oración y el culto y por él al Padre. Sin embargo, en el plan de Dios, Cristo no está solo. No se puede separar a Cristo de la iglesia y de María. La encarnación lo ha relacionado profundamente con María. Desde el comienzo, la fe cristiana es fe en Cristo, Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. El rol de María, como el de la iglesia, es de ayudarnos a unirnos con mayor intimidad al Creador y Salvador. La verdadera devoción a María es siempre cristocéntrica. Esto lo encontramos en Lumen Gentium número 62, que es del Vaticano II, y donde nos habla de la realidad de la Virgen María. María en la iglesia, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, la verdadera devoción a María es siempre cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que ella nos conduce a Jesús. No nos dice, vengan a adorarme a mí, yo soy la madre de Dios, vengan, aquí quédense conmigo. Ella siempre nos manda con Jesús. El testamento espiritual de la Virgen María, ¿cuál es? ¿Cuál es su testamento espiritual? ¿El Santo Rosario? No. No, esto está en la Biblia. El testamento espiritual de la Virgen María, ¿cuál es? El testamento es podemos entenderlo como una orden, como un consejo, como una orientación que ella nos da para ser mejores en la vida. Entonces, esa orden, ese consejo, esa orientación, ¿cuál es? Hagan lo que él les diga. Correcto. Y como pues también decía Margarita nos habló de una devoción a la Virgen María, que es el Santo Rosario. Y ya lo hemos dicho otras veces. ¿Cuál es la verdadera devoción a la Virgen María? La auténtica devoción a ella, ¿cuál es? El amor a su hijo. Ajá. ¿Qué más? Que ella nos dice, hagan lo que él les diga. Ajá. Es el testamento espiritual, pero la verdadera devoción va a ser imitarla, obedecerla. Entonces imagínense, cada vez que yo tengo una situación, ¿se acuerdan del QHC? ¿Qué haría Cristo? Pero también podríamos poner ahora nosotros, pues, QHM, ¿verdad? ¿Qué haría María? Ante la llamada de Dios, ¿cómo responde la Virgen María? He aquí la esclava del Señor. Ante lo que está viviendo la Virgen María, que a veces no lo entiende, que es nuestra realidad. Porque a veces pasan cosas en nuestro diario vivir que no entendemos, que no nos da para comprenderlo, porque a veces hay tristeza, desolación, muerte, enfermedad, angustia, carencias. Y recordemos a la Virgen María, que guardaba y meditaba todo en su corazón. Entonces imagínense, oración. Maestra de oración, la Virgen María. Entonces imitarla va a ser oración. Imitarla va a ser hacer lo que Jesús nos dice que hagamos. Imitarla va a ser estar con Jesús, no solo en los momentos de gloria, de bonito, que ahí está el Mesías, el Hijo de Dios, dichosos los pechos que te alimentaron y el vientre que te llevó, no. También es estar al pie de la cruz, en el sufrimiento. Porque ahí es donde vamos a encontrar nosotros, pues, esa realidad, esa verdadera devoción a ella. Estar con ella, estar con Jesús en tantas situaciones que son de nuestro diario vivir, pero esas situaciones consagrarlas, edificarlas hacia Jesús. Muy bien, por favor, el inciso C, Margarita. En el rechazo de la devoción mariana, hay tal vez inconsistentemente una reacción masculina contra el sentimentalismo y la valorización de la mujer. La mentalidad misoginista, misógino. Misógino es aquel que odia a la mujer. Entonces, actitudes misóginas es, por ejemplo, cuando vemos que a la mujer hay que pegarle, si no, no te aprende, no entiende. A la mujer no hay que, por ejemplo, conocí una persona que dice, a la mujer no hay que darle estudio, la mujer a la cocina. A la mujer no hay que heredarle, a la mujer que le dé su marido, a los hijos, varones son los que hay que darle. Esa es una actitud misógina, de odio, de rechazo a la mujer. Yo tenía un compañero cuando trabajé, que él era mero enamorado, tenía muchas novias, incluso ya casado tenía varias novias, ¿verdad? Y cuando pues se decidió a sentar cabeza, se casó, pero siguió siendo mujeriego, pues su esposa solo niñas tenía.
y llegó a 5 niñas, ¿verdad? Y él decía enojado, mira otra vez artículo para caballeros. Ni siquiera una minena, no, artículo para caballeros. Imagínense qué misógino, ¿verdad? Y por algo, pues Dios le daba lo que sabe a cuántos más no había hecho sufrir él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos esa actitud de desprecio. Por ejemplo, nace un varoncito, se ganó la gallina. Ahí le llevan la gallina, el caldo de gallina, y va la suegra, y van todos a hacerle el caldo de gallina. Tuvo nena y ni caldo de frijol le dan, ¿va? Ni una su sopa Maggi, ¿va? Imagínense, no, hombre. Con el niño, con la niña, caldo de gallina, ¿va? Porque pues, se lo ganó. Es un gran esfuerzo, un gran sacrificio que es tener un hijo, ¿verdad? Pues imagínense, esas son actitudes misóginas. El machismo que impera en nuestra sociedad. Pero también entendemos una cosa, que atrás del machismo, pues muchas veces hay mujeres que son las que van empujando ese machismo para que se dé también. Pues también tenemos que entender que muchas de las realidades no son solo cosas o cuestiones del hombre, ¿verdad? Entonces, misógino, odio a la mujer. Cualquier tipo de odio. Ajá, sigamos. Está bien arraigada en nuestro mundo contemporáneo. En efecto, se concibe con frecuencia la historia humana como obra casi exclusiva de los varones. Es una historia de maridos, hermanos, hijos y padres. Hijas, esposas, hermanas y madres son embarcadas silenciosamente como pasajeras clandestinas. Ellas no existen sino por preterición. Por pretericción. Ajá. ¿Qué será pretericción? A ver, busquemos en el diccionario pretericción. A ver, no nos quedemos con la duda. Imagino que esa palabra la dijo Grimán. Ajá. Ajá. Pretericción no tengo yo aquí a la mano. ¿Alguien? A ver ahí, don Jorgito, ágil con el San Google. San Google, ¿qué es pretericción? Pretericción. Preterición. Pretericción, ajá, pretericción. Preterición. Pretericion. Acción de pretir, hacer permiso, omisión de un heredero forzoso en el testamento. Omisión. Omisión. Omisión, ¿verdad? Es la omisión de alguien, de un heredero. Incluso, fíjense, nos dice de un heredero. ¿Dónde encontramos esto? Con los descendientes de Jacob. ¿Cómo se llamaba la hija de Jacob? ¿Sabían que tenía una hija Jacob? No Sí, solo eran pero 12 hijos varones. no existía. Se llama Dina. Dina se llama y solo se menciona Dina. Y no aparece más. De ella no sale ni una tribu. No se sabe qué pasa con ella, qué ocurre con ella. Pero imagínense, Jacob tiene una hija que se llama Dina y de ella no sale una tribu, ¿verdad? Entonces es una omisión, esa pretericción va a ser una omisión a una herencia. Ella no Que es existe. lo que vemos ahí como con muchas realidades hoy, porque vean ustedes, yo conocí gente del área rural de acá y que tenían la convicción, por ejemplo, de que cuando las niñas llegaban a 12 años, los varones de la casa las podían usar porque eran mujeres de la casa. Entonces no importaba si eran sus hermanos, sus primos, sus tíos o el papá, podían usar a las niñas a partir de los 12 años, aquí en Guatemala. Fíjense. Entonces, eso es parte de ese odio misógino, ¿verdad? Donde a la mujer no se le dan derechos. Y esta pretericción, pues prácticamente omisión de herencia. De estas personas que les comparto ahorita, pues también, ¿verdad? Todos los varones les heredó el Señor propiedad, terreno y todo. A las hijas, nada. Nada, nada. Y tenían la obligación incluso de lavar la ropa de los hermanos y de las esposas de los hermanos. Y de atender a los papás hasta que se murieran. De antes, ¿verdad? Ajá, costumbres de antes, pero que todavía hoy se siguen viendo. Antiguo Testamento. Sí, cosas del ¿Sigo? Antiguo Testamento. Sí, por favor, Margarita, perdón que estoy interrumpiendo mucho hoy. No me tengo bueno salir de las dudas. Con tal mentalidad, alguien tiene dificultad
de admitir en la misma historia de la salvación la intervención de la mujer. Pero sabemos muy bien que para el Evangelio toda marginación o discriminación de la mujer no es más que una consecuencia del pecado. Aquí tenemos un Las mismas citoque de mujeres, página, por favor, que nos dice, no se puede negar, según la opinión de muchos autores, la relación entre la mentalidad machista y el rechazo del culto mariano. Al promover la veneración a María, la Iglesia Católica defiende la dignidad de la mujer. Que eso es lo que entendemos hoy. Dios en su infinita misericordia, pues reivindica a las mujeres, las reivindica en Cristo. La iglesia las reivindica a las mujeres. Entonces no podemos entender una iglesia, una realidad eclesial sin la participación de la mujer. ¿Preguntas acá de este inciso C? Antes de que me preguntaran, les pregunté yo la palabra. Muy bien. Pasemos al inciso D, por favor, Pablo. Las mismas mujeres tienen cierta dificultad en reconocer en la Virgen María su imagen ideal. María sería una mujer demasiado doméstica, sumisa, sin personalidad. El movimiento feminista rechaza la imagen de la mujer confinada en la casa, encerrada en sus sentimientos de esposa y de madre. Sin embargo, no encontramos en María solamente las virtudes domésticas. La maternidad de María es mesiánica, orientada al cumplimiento de las promesas divinas de salvación. Su misión abarca la liberación y la salvación de toda la humanidad. Como dicen los padres, ella es la nueva Eva que colabora con Cristo en la edificación de la nueva humanidad. Además, siguen las feministas por sus privilegios excepcionales. María sería una mujer demasiado distante y diferente de las demás mujeres. Sin embargo, esta no es la imagen de María que el Evangelio nos presenta. Los carismas extraordinarios que posee no la alejan de nosotros. Ella es criatura como nosotros, nuestra hermana en la pregnación terrena. Muy bien. Entonces vemos acá pues que no podemos encerrar a la mujer solo como esposa, como madre o como un bien, porque recuérdense que incluso para algunas culturas la mujer todavía sigue siendo un elemento para pagar, un elemento para servir, para hacer lazos familiares. Mira, mi primer hija se va a casar con tu primer hijo. Llega el momento, mira, mija, agarra tus cosas porque te vas a ir con el hijo de aquel, porque él va a ser ahora tu esposo. Entonces, que si lo querés, que si lo amas, ahí no importa nada, ¿verdad? Pues, imagínense, son realidades que todavía hasta el día de hoy se siguen viendo. Vemos a la Virgen María, pues, como esta nueva Eva. Esta nueva Eva, pues, si por Eva entró el pecado, por María entró la gracia. Entonces, vemos nosotros esta dignidad que ella tiene. Y, pues, por ejemplo, aquí nos menciona a las feministas, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que tenemos hoy también movimientos feministas que son un poquito extremos, que incluso se les ha llegado a llamar feminazis, ¿verdad? Donde ellas dicen pues que con solo ser varón alguien ya es un violador y hay que castigarlo. Entonces eso está equivocado, pues, ¿por qué? Porque no podemos ver a todo el mundo como alguien malo, pues, sin darle ninguna oportunidad, ni una realidad, ningún bienestar. Entonces vemos nosotros pues que tenemos mucho que aprender y sobre todo mucho de nuestra Santísima Madre, del magisterio de la Iglesia, de toda nuestra realidad eclesial, tenemos que aprender mucho para ser mejores personas hoy en día. Pasamos al punto número 3. Cecilia, no sé si nos lo puede leer. Vamos a ver cómo se nos escucha, Cecilia. Cecilia, creo que hoy no nos escuché a nosotros.
Ahí está. Perdón, ya la escuché. Ah, es que como unos atolondras, así no tenga pena, disculpe la fregadera. El número 3, por favor, si me hace favor. Muy bien. Importancia de la devoción mariana. El misterio de María pertenece claramente al misterio de Cristo y de la Iglesia. La Iglesia, en consecuencia, siempre ha venerado a María junto con Cristo. Ella pertenece al misterio de la encarnación. Abandonar el culto a la Madre de Dios significa oscurecer el rostro humano de Cristo. Su maternidad sigue proclamando que Jesucristo, aunque sea perfectamente Dios, es perfectamente hombre como nosotros, menos en el pecado. Esta es una Abandonar el- definición del Concilio de Calcedonia, fíjense. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene esta definición que nos dan? Que prácticamente tenemos como verdad de fe revelada. Perdón, Ceci, siga. Abandonar el culto a a la siempre Virgen significa oscurecer la filiación divina de Cristo. La concepción virginal desautoriza la difundida idea de Cristo solamente hombre, porque aspira a consolidar en la fe en Él como Hijo de Dios desde la eternidad. El culto mariano es preciso purificarlo de todas las deformaciones y de fundamentarlo sólidamente, como enseña la Iglesia. Sin embargo, no se puede rechazar sin poner en sombra la identidad misma de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Muy bien, entonces es importante este culto mariano. ¿Por qué? Porque nos acerca a Cristo, porque nos acerca pues a la realidad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Esa concepción de la Virgen María de toda la humanidad, porque es la maternidad divina de María, donde ella pues a todos nosotros pues nos ha tomado como hijos. Entonces por eso también nos dice que es necesario también pues purificar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, mire, si usted no va a la misa, pero fue a la asamblea, no hay problema, es igual. Si usted no va a la misa, pero fue al rosario, no hay problema porque es igual. Si usted fue a la procesión y no fue a la misa, no hay problema porque ya cargó en la procesión, ya está en la procesión, entonces es igual. No, la Eucaristía siempre va a ser lo máximo. Entonces, todas las devociones nos tienen que llevar a vivir la Eucaristía. Todo tiene que girar en torno a Cristo, ¿verdad? No podemos anular a Jesús de todo lo que vivimos y celebramos. Por eso es importante purificar también, ¿verdad? Vean ustedes, vemos tantas situaciones donde pues a veces hasta se gasta hasta demasiado, a veces en algunas situaciones con respecto a fiestas, ¿verdad? Por ejemplo, gracias a Dios, ahí sí que no sé hablar, pero gracias a Dios que todos los festejos del bicentenario pues los cancelaron, porque qué gracia tiene celebrar un bicentenario pues con tantas muertes y sin vacunas y sin medicinas en los hospitales, ¿verdad? Entonces es algo que gracias a Dios pues no se dio. Y lo mismo pues pasa hoy, que pues tenemos actividades de iglesia pues que ahorita pues tendrían que ser muy mesuradas, muy modestas. ¿Por qué? Porque como decían las abuelitas, no está la Virgen para tafetanes. ¿Qué quiere decir esto? La situación no está para gastar más, no está para botar la plata, sino que al contrario, está más para ayudar a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo necesita ahorita ayuda. Al final, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues todo lo que haga ahorita en este tiempo tiene que ser para socorrer al hermano, porque ese es nuestro culto a Dios, nuestro culto a Jesús. Entonces, eso es lo que tenemos que esforzarnos ahora. ¿Alguna pregunta de esta importancia de la devoción mariana? Un comentario nada más, Juan Sí, sí. Carlos. Fíjese que un vecino que es evangélico me comentó a mí hace como un mes, mire, me dijo, y ustedes ya llevan más del año de que no se reúnen, me dice, y los evangélicos, me dijo, siguen ahí o no han parado. Yo le dije, fíjese que nosotros tal vez ya no nos reunimos aquí en el salón, pero mire, gracias a Dios nuestra iglesia está abierta, le dije, y todos podemos ir, mire, hasta todos los días, antes íbamos cada 8 días a nuestra asamblea, le digo yo, pero ahora todos los días podemos asistir a nuestra iglesia, le dije. O sea que el que no nos reunamos aquí no quiere decir que nosotros, pues, porque mucha gente tiene esa idea, ¿verdad? Que se acabó la comunidad, ¿verdad? Pero yo les digo, no, la comunidad sigue porque la iglesia está abierta y somos nosotros los que ahora tenemos que ir a buscar a Jesús ahí en la Eucaristía, ¿verdad? Y hoy principalmente que es jueves de adoración al Santísimo.
Entonces son comentarios que las mismas personas van haciendo, que a nosotros pues como comunidad nos han dicho, ¿verdad? Que nosotros ya llevamos 1.5 años de que no nos reunimos. Pero le digo, no, nosotros gracias a Dios seguimos. Que tal vez ya no estamos aquí, sí, Leo, pero la iglesia está abierta, Leo. Y no solo aquí, sino las iglesias de toda nuestra Guatemala. Y que nuestras reuniones, aunque sean virtuales, no dejan de ser comunitarias y eclesiales. Y estamos creciendo, estamos glorificando a Dios, porque fíjense, siempre que se hace este tipo de reuniones, si no se dice, pues mentalmente se ofrecen por la salud de alguien también, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos, ofrecer constantemente. Señor, te ofrezco esto por esta realidad, por esta intención. Y también la misma fe hoy nos invita a ser prudentes. Porque hay quienes nos dicen, mire, ¿dónde está su fe? Usted no cree en Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y la misma palabra nos dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si la fe me invita a ser prudente, pues me tengo que cuidar. Tengo que guardarme, ¿verdad? Ser obediente también, porque ser cristiano es ser obediente. Y no solo en las cuestiones de la iglesia, sino que también pues en las cuestiones sociales. Hoy más que nunca, ¿verdad? Nuestra mascarilla, el gel, el distanciamiento y todo esto, pues es válido. Y gracias a Dios, nuestra iglesia, que es madre y maestra, pues nos ha dicho ahora, pues que si no puedo asistir a la Eucaristía, o si tengo pues este temor de la realidad que estamos viviendo, pues puedo vivirlo virtualmente, ¿verdad? No siempre, porque en un momento pues es bueno también ir, ¿verdad? Porque es necesario, pero siempre guardando todo lo que la prudencia nos pide que guardemos, ¿verdad? Nuestra iglesia no se ha cerrado, porque ustedes se dan cuenta, el año pasado que fue lo más fuerte, la iglesia doméstica fue la que o se desarrolló. En todas las casas se oraba, en todas las casas se rezaba, en todas las casas se meditaba la palabra, en todas las casas se hizo altar, porque yo conozco mucha gente que no hacían altar y desde el año pasado que empezó toda esta situación ya tienen su altar en su casa. Pues ahí donde vamos viendo nosotros que nuestra iglesia no se está muriendo, nuestra iglesia está subsistiendo, se está adaptando a la realidad que vivimos hoy. Porque nos tenemos que adaptar, tenemos que, incluso podemos decirlo, tenemos que evolucionar. Hace 2 años, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar metidos en la computadora tanto tiempo? ¿Quién? Esos patojos solo metidos ahí viven. Y ahora somos nosotros los que ahí metidos vivimos, ¿verdad? Nuestra actividad semanal es de computadora celular, ¿verdad? Imagínense, evolucionamos. Antes los patojos ahí metidos viendo que el Facebook, que el Instagram y todo eso, y ahora son los viejos, somos los viejos los que estamos metidos viendo. Ay, ve qué bonito esto, que mira qué bonito, mira. No sé si ustedes se fijaron, por ejemplo, lo pueden buscar, también hubo varias visitas a Tierra Santa virtuales, visitas virtuales a Tierra Santa, y mucha gente se metió en esos tours, donde prácticamente, y sin pagar nada, fíjense que eso es lo más bonito, sin pagar nada, van con su cámara, van explicando, van mostrando el lugar, van enseñando los lugares donde vivió Jesús, van explicando, hay misa, hay un sacerdote, hay reflexión, hay texto bíblico. Miren, una riqueza espiritual que tenemos de manera virtual que no tenemos que desaprovecharla. Y principalmente aquellos de nosotros que va a ser muy difícil que lleguemos a poner un pie por allá. Imagínense, entonces, gracias a Dios que tenemos esto virtual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una manera de acercarnos a esos lugares. Con la misma familia también. Todos nosotros ahora ya hemos tenido reuniones virtuales familiares. ¿Por qué? Porque no se puede uno juntar con todos todavía. Entonces ahí es donde entendemos nosotros que nuestra iglesia no se está muriendo. Nuestra iglesia lo que pasó es que evolucionó, se adecuó a la realidad y pues seguimos adelante, como diría ¿cómo se llama? Monseñor Quesada, rema más mar adentro, era el lema de su escudo, rema mar adentro, que es lo que le dice Jesús a los apóstoles, vayan más adentro y tiren la red. Entonces nosotros ahora fuimos más adentro, remamos más, llegamos más lejos. ¿Por qué? Porque nos tuvimos que meter también en las cuestiones sociales, en la computadora, en el internet, y aprovechar este recurso, esta herramienta como un medio eficaz también de evangelización. Muy bien, Mercy, ya no le robo el tiempo porque hoy le toca a Mercy deleitarnos con su exposición.
Muy bien, nos quedamos en la página 54, capítulo 12, fundamento y significado del culto mariano. Entonces ya vimos la crisis, ahora vamos a ver el fundamento y el significado del culto mariano la próxima semana. Muy bien, Mercy, nos hace favor de... Los micrófonos son suyos. Después la bombardeamos con preguntas, ¿eh? Son mentiras, son mentiras. Cualquier duda, ahí estamos para auxiliarnos, ¿eh? Adelante, Mercy. Bueno, la advocación a la Virgen de Dolores, también llamada Virgen de la Soledad. El pueblo cristiano se ha dirigido a María de muchas formas. Se puede decir que cada pueblo o comunidad cristiana tiene una manera de llamar a María, o mejor dicho, se ha apropiado de una advocación con la cual se identifica. Las advocaciones deben abrirnos a la riqueza y multiforme figura de María. El Papa Juan Pablo VI declaró a María Madre de la Iglesia en el Concilio Vaticano II y emplea un tono solemne en dicha proclamación para resaltar la importancia del acontecimiento. Los primeros datos sobre esta devoción se remontan al siglo XI, pues en 1011 se fundó en Herford, Paderborn, Alemania, un oratorio dedicado a María junto a la cruz. Durante el siglo XIII se va conformando y expandiendo la devoción a la Dolorosa, llegando a focalizarse en el siglo XIV alrededor de los 7 dolores de María, los cuales son la subida de José y María al templo para la presentación de Jesús y las palabras de Simeón, una espada atravesará tu alma. La huida de María a Egipto con José y Jesús. La pérdida de Jesús en el templo de Jerusalén. El encuentro de María con Jesús junto con las mujeres en el camino al Calvario. María al pie de la cruz. La acogida de Jesús en el regazo de María cuando es bajado de la cruz. Y la entrega al sepulcro del cuerpo muerto de su hijo. En el siglo XV comienza a celebrarse en Colonia, Alemania, una fiesta de las angustias y dolores de la Virgen. Sixto IV introdujo en el misal romano en 1482 una misa sobre Nuestra Señora de la Piedad que se refería a María al pie de la cruz. En 1668 se les permite a los siervos de María la celebración de la misa de los 7 dolores. Pío VII en 1814 fija la fiesta de los 7 dolores de María para el tercer domingo de septiembre. Pío X trasladó esta festividad al 15 de septiembre. La reforma litúrgica del Vaticano II mantuvo la memoria de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, en el mismo día, 15 de septiembre. En la actualidad, se ven los dolores de María dentro del conjunto de toda su vida, no como momentos puntuales. El Vaticano II lo expresa en estos términos. También la Virgen Bienaventurada avanzó en esta peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su comunión con el Hijo hasta la cruz, ante la cual resistió en pie. Junto a la cruz de María estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. No sin cierto designio divino, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose a su sacrificio con ánimo maternal, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella había engendrado. La devoción a la Dolorosa se plasmó históricamente en varios ejercicios piadosos. La corona de la Dolorosa o de los 7 dolores sigue el esquema del rosario, solo que los misterios que se contemplan son los dolores de María y el rezo de Ave Marías es de 7. La Vía Matriz Dolorosa es una especie de Vía Crucis representando los 7 dolores de María. Se sugiere la práctica en los viernes de Cuaresma. La Desolada, que hace referencia al acompañamiento de María estando en oración desde el atardecer del Viernes Santo hasta la tarde del Sábado Santo. Devoción y veneración a la Dolorosa, que representan a María de negro en escenas asociadas a la cruz, con una actitud recogida, sollozante y de dolor.
La reforma litúrgica ha colocado como memoria la celebración de Nuestra Señora de la Virgen de Dolores hasta el día de hoy, el 15 de septiembre. Las oraciones recuerdan los dolores de María e invitan a la Iglesia a asociarse como la Virgen a la pasión redentora de su Hijo. Tenemos la Virgen de los Dolores en el Templo de la Merced. Tenía un bastidor corto para simular estar arrodillada y tenía las manos empuñadas o cerradas. Se encontraba al pie del Santo Cristo de la Agonía en el retablo que actualmente ocupa la Sagrada Familia en la capilla del mismo nombre. El padre Ignacio Prado le cambió el bastidor para ponerla de pie y posiblemente le cambió sus manos. Para el año 1918, Jesús de la Merced, la Virgen Dolorosa, habían estado en una galera en el Potero de Corona, hoy barrio moderno de la zona 2, en las faldas del Cerro del Carmen, por motivo de los terremotos de Navidad de 1917. Y de ahí salió la procesión del Viernes Santo. La consagrada imagen de la Virgen de Dolores del Templo de la Recolección fue consagrada el 2 de septiembre de 2007 en horas de la mañana. En pequeñas andas, en hombros de socias fundadoras de la Hermandad de Dolores y de devotas cargadoras y colaboradoras, fue conducida a la venerada imagen de la Virgen de Dolores para ser colocada en su sitial de honor bajo la imponente cúpula del Templo de la Recolección. La ceremonia fue oficiada por Monseñor Rodolfo Quesada Toruño y Fray Leonardo García Aragón, quien era director espiritual de la Hermandad de Dolores y párroco del templo. La historia de la consagrada imagen de la Virgen de Dolores de la parroquia del Calvario tiene sus orígenes en la asociación de Nuestra Señora de Dolores de la parroquia del Templo del Calvario. Pueden ubicarse en la segunda mitad de la década de los años 20 o bien al principio de la siguiente década del siglo XX, cuando los indicios fotográficos y de tradición oral permiten situar ya un grupo de mujeres debidamente organizadas en torno al culto de una imagen de pasión en el espacio arquitectónico que por antonomasia le representa. En la década de los años 50 del siglo XX, la entonces presidenta de la Asociación de Nuestra Señora de Dolores del Templo del Calvario, Francisca, viuda de Nilsson, presidió la hermandad desde 1951 hasta la primera mitad de la década de los años 80. Supo mantener a la vanguardia modernista de la Semana Santa, a la asociación a su cargo dotando de guardarropa de la Virgen de la Soledad, de un ajuar destinado a ser lucido en las procesiones del Viernes y Sábado Santo. Estas son las historias de cómo se iniciaron las advocaciones de la Virgen de Dolores. En lo personal, siempre gusté de las procesiones, siempre me entristecía el rostro tan triste de la Virgen atrás de Jesús, cualquiera de las procesiones, el Calvario, la Recolección, Santo Domingo, todas llevaban un rostro de mucho dolor, de mucha tristeza. Pero hasta ahí se había quedado mi imagen de la tristeza de la Virgen. Leyendo los 7 dolores de la Virgen, pues todos son importantes en realidad. Pero yo tuve la bendición de hacer un viaje a Jerusalén, gracias a Dios y a mis hijos. Y de verdad, estar frente a la estación donde la Virgen se encuentra con Jesús es de verdad impresionante. Es una sensación de caer en cuenta de cuánto dolor llevaba la Virgen en sí. Es una de las estaciones más bellas de todo el recorrido de la Virgen Dolorosa, de la Vía Dolorosa, que es de por sí muy, muy imponente. Pero esa es una de las que más marcó en mi corazón en ese momento, el realizar realmente el dolor
de la Santísima Virgen ante todo lo que le estaban haciendo a su hijo, que no había hecho más que hacer milagros y hacer el bien y llenar de amor a todo el que lo rodeó. También tuve la oportunidad de estar en el lugar donde fue bajado de la cruz, la Piedad, y también es verdaderamente fuerte la sensación de sentir a una madre bajando a un hijo de una cruz. Desde ahí, pues, la verdad, mi pensamiento de, ay, qué triste la cara de la imagen de la Virgen, ha variado bastante a sentir ese dolor de ella. Y aún así, el gran amor que siguió ella profesándonos a lo largo de toda la vida y que sigue al día de hoy estando a la par de nosotros. Así es que esa es la investigación que yo pude hacer, que me sirvió también de mucho, conocer desde dónde viene la advocación a la Virgen de Dolores, que yo no la conocía realmente, no la sabía, y cómo en cada una de las iglesias nuestras hay una Virgen de Dolores, que sigue siendo una misma Virgen, ¿verdad? Pero en todas diferentes. Hoy por hoy, pues la vestimos y la adornamos de grandes coronas, de incrustaciones de oro y de trajes muy elaborados, pero no debemos olvidar que ella era una mujer muy sencilla, que siempre luchó por la reivindicación de las mujeres también, aún en esa época tan difícil. Así es que esa es mi investigación del día de hoy. Muchas gracias. Hermano, no se le escucha el audio, hermano Juan Carlos. Tiene su micrófono cerrado. Ahí está. Perdón, mira, ahora se me olvidó a mí quitar el micrófono. ¿Eh? Gracias, Pablito, gracias a todos. Gracias por los aplausos, de veras a todos. Muy bien, gracias, gracias. Felicidades, Mercy. Solo para aclarar un poquito, aquí en Guatemala tenemos dos representaciones de la Virgen de Dolores. La Virgen de Dolores, que es la que acompaña a Jesús en su pasión, es la Virgen que va con las manos abiertas, y la Virgen de la Soledad, que lleva las manos empuñadas, que es la que va con Jesús el Viernes Santo. Entonces son dos representaciones de los dolores de la Virgen María. Dolores porque va acompañando y va sufriendo el dolor, y soledad porque ya murió Jesús, se quedó ella sola también, ¿verdad? Entonces por eso tenemos esas dos representaciones aquí en Guatemala. En todo el mundo están, pero aquí se hace esa separación. Al final las dos son la Virgen de Dolores, la Virgen María, en ese proceso de ver a Jesús desde que es tomado como preso hasta el momento en que es crucificado, bajado de la cruz y dejado en el sepulcro. Es la misma Virgen de Dolores que tenemos nosotros aquí y que en la que creemos, en la que vemos reflejado muchas veces el dolor de nuestro pueblo, nuestro propio dolor, nuestra propia agonía, nuestra propia angustia también, porque todos de una u otra manera en nuestro diario vivir nos hemos configurado con la Santísima Virgen de Dolores. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden preguntarle a Mercy ahorita. Menos mal que no tiene. Voy a dar la refacción para que no pregunten, dijo Mercy. Lo que pasa es que todo lo hizo tan claro que no nos queda ninguna duda. ¿Verdad? Sí, menos mal. Bien. Muy bien, muy bien. Recordemos, son devociones a la Santísima Virgen María antiquísimas, vienen desde tiempos inmemoriales, porque nos recuerdan el sacrificio que ella hace de vivir ese dolor. Y cuando hablamos del número 7, los 7 dolores, entendemos que ella tiene una plenitud de dolor, y el dolor es toda su vida es sufrimiento. Solo con esta sentencia que da el anciano Simeón, y a ti una espada te atravesará el corazón, ahí tuvo ella bastante para empezar a sufrir ya. El mismo hecho de la anunciación, el mismo hecho de que San José le iba a repudiar en secreto, imagínense. El hecho de también, pues, de que Jesús cuando empieza su ministerio apostólico, significaba que se acercaba el fin, el momento de su sacrificio. Entonces esa agonía, ese dolor que ha haber tenido ella,
En la novena al Cristo de Esquipulas incluso tenemos una oración de desagravio a nuestra Madre de los Dolores. ¿Por qué? Porque por nuestra culpa tu hijo fue crucificado. Y aunque tu hijo fue crucificado por nuestros pecados, tú nos aceptas como hijos. Entonces esas expresiones que son muy ricas para nosotros porque nos hablan de la misericordia de Dios, de la misericordia que ella tiene con nosotros, ¿verdad? De aceptarnos a pesar de que por nuestras culpas nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Alguna pregunta? Muy bien. La próxima semana, entonces, don Jorgito se anima a pasar, ¿verdad? Ahora ya estuvo. Ya me dijeron. Muy bien. Ahora ya estuvo, digo, ahora yo no quería, pero ni modo. Pero la próxima semana escuchamos a don Jorgito Bojo. Entonces, Mercy, no sé si tiene alguna oración de la Virgen de los Dolores que nos pueda hacer como oración final, por favor. Sé que no la tengo realmente. No, uy. Pero voy a hacer la oración final. Por favor, Mercy, gracias, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por un día más. Gracias por la oportunidad de oír y aprender de tu palabra. Bendice nuestra escuela, bendice a Juan Carlos por sus enseñanzas, derrama sobre él tu Espíritu Santo, y a cada uno de nosotros oriéntanos e ilumínanos en nuestro camino. Te pedimos que tu amor nos acompañe y nos ayude a vivir confiados, que podamos mantener la esperanza frente a la incertidumbre que nos está tocando vivir. Bendice a todos los enfermos, a los deprimidos, a los necesitados de tu presencia, Señor, míralos con tu misericordia. Y de acuerdo a tu voluntad, escucha sus oraciones. Te pedimos por todos los necesitados de un trabajo digno. Abre puertas de oportunidad, Señor. A ti, Mamá María, te damos gracias por siempre acompañarnos. Siempre estar con nosotros, dispuesta a interceder por nuestras necesidades. Cúbrenos con tu santo manto que acompaña cada día de nuestra vida. Todo lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo les iba a agregar una oración que tengo aquí a la Virgen de los Dolores. Eterno Dios y Padre misericordioso, acuérdate que el corazón santísimo de tu divino Hijo fue por mi amor afligido y atribulado en el huerto de Getsemaní, y que en medio de tu amargura a ti solo recurrió para enseñarme con su ejemplo lo que debo hacer en mis aflicciones, penas y trabajos. Mira pues, Señor, los méritos y de tu Hijo y los méritos de nuestra Madre Santísima, fiel al pie de la cruz. Mira esa soledad penosa, esa pasión que acompañó a nuestra Madre Santísima. Mira ese dolor que traspasó su alma, y a través de estas experiencias que vivió nuestra Madre Santísima, llévame a mí también a de verdad amar a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hay una jaculatoria también que se le dice a la Virgen María en estos días, cuando se rezan los 7 dolores. Santísima Virgen, mi espejo y mi luz, que sola te hallaste al pie de la cruz. María, te llaman de gran soledad, socorre, Señora, nuestra necesidad. Entonces es una jaculatoria que se hace a la Virgen de Dolores y a la Soledad de la Virgen María, que también es la Virgen de Dolores, pidiéndole que socorra nuestras necesidades. Muchas gracias, Mercy. Muchas gracias a todos por su oración, por su presencia, por su asistencia. Vamos a cerrar ahorita la transmisión en Facebook Live. Gracias a todos los que nos han acompañado, a los que nos ven también en las redes sociales de YouTube. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues pueden adjuntarlo, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Agradecemos su presencia y su asistencia. Terminamos la transmisión en Facebook y terminamos la grabación. Muy bien.